solicitar un fuerte aplauso y darle la bienvenida a Muchas gracias. Bien, pues vamos a entrar en materia. Gracias por la invitación. Vamos a hablar acerca de los aspectos a considerar en un peritaje psiquiátrico. Primero que nada les voy a mencionar qué es la psiquiatría. Luego hay a veces confusiones de si el psiquiatra o el psicólogo hacen lo mismo o qué diferencia hay. La psiquiatría es una rama de la medicina interna que se encarga pues de valorar los trastornos mentales y del comportamiento. La psicología es una rama de las ciencias sociales que se encarga a grosso modo de evaluar el comportamiento normal psíquico de una persona, de un sujeto. Dentro de la psiquiatría está la psiquiatría forense, que es la psiquiatría en función de la justicia, y su objetivo de estudio es el hombre enfermo de la mente, ya sea violador de la normativa jurídica, ya esté necesitado de protección jurídica. Es, por ejemplo, cuando se piden las valoraciones de un peritaje psiquiátrico para determinar si una persona tiene algún trastorno mental y del comportamiento, o si está simulando para tratar de evitar caer en el peso total de la ley. Otra rama es la psiquiatría legal. Hay quien dice que es lo mismo. Hay autores que mencionan que psiquiatría forense y legal es lo mismo, pero para los estudiosos del tema se ve que no. La psiquiatría legal es la psiquiatría y la ley en la práctica clínica, la regulación legal de la psiquiatría. ¿Qué es esto? Es decir, los consentimientos informados, la manera adecuada de realizar alguna receta, los medicamentos controlados, todo lo que tiene que ver con la ley dentro de la psiquiatría. Hay diferentes funciones que puede tener el psiquiatra ante la corte. Puede ser principalmente testigo de hecho. Esto es cuando actúa como profesional, pero su actuación se fundamenta en el conocimiento clínico de su paciente. Es decir, el psiquiatra evaluó a la persona, era su paciente, cometió algún delito, por ejemplo, y es hablado ante la justicia al psiquiatra para que explique la condición médica de su paciente. Es como testigo. Y la otra es como testigo experto. Aquí es una persona que posee especiales conocimientos teóricos, el perito, o prácticos, y que informa bajo juramento al juzgador sobre puntos litigiosos en cuanto a su relación con su especial saber o con su experiencia. Es decir, es el perito, es el experto. Se menciona que los jueces son el perito de peritos. ¿Qué tipo de...? El peritaje psiquiátrico es parte de las pruebas, como para hacer un recordatorio para aquellos que ya conocen el tema, informar sobre los que no. Una prueba es la justificación de la verdad de los hechos controvertidos en un juicio. Pueden ser testimoniales, va la persona a dar su declaración, documentales, algún tipo de contrato, por ejemplo, y las periciales. Hay peritos para todo. Hay peritos no nada más en medicina, hay peritos de arquitectura, de música, de pintura, hasta de tejido de punto de cruz, yo creo que debe haber peritos. Y también están las pruebas confesionales. Antes se les daba mucho peso a este tipo de pruebas, ahora ya no son tan relevantes debido a algunos antecedentes históricos del famoso tehuacanazo y cosas de esas, entonces ya no son tan sustentadas. Afortunadamente esto pues ya no es tan frecuente. El dictamen psiquiátrico, aquí la actividad probatoria debe de unir tres condiciones. Debe practicarse legalmente con todas las garantías sustantivas y procesales. Debe ser suficientemente reveladora de los hechos objeto de enjuiciamiento en la causa para poder influir en la sentencia, y debe ser causante de la calificación y del fallo. Las partes tienen el derecho a utilizar los medios de prueba que estime convenientes para evitar la indefensión. Ese es el derecho de prueba, pero este no tiene carácter limitado o caprichoso, pudiendo el tribunal rechazar aquellos medios de prueba que no guarden relación o sean inútiles o impertinentes al tema. Sí se tiene que tener una objetividad en cuanto a las pruebas que se dan. Hubo una ocasión en donde se solicitaba que se hiciera el DSM-4 a un paciente. El DSM-4 es todo un libro de los trastornos mentales de Estados Unidos. Imagínense un perito ahí preguntándole todo el libro al pobre paciente. O sea, sí se tiene que ver realmente qué es lo que se requiere. La peritación psicológica y psiquiátrica supone colaboración y respuesta ante la exigencia de la ley, sobre todo en situaciones ambiguas. Las críticas al peritaje psiquiátrico suelen basarse sobre las discrepancias entre estos. En la clínica de Heidelberg, el 54% de los informes estaban en desacuerdo con el otro.
2/3 partes ofrecían diagnósticos distintos totalmente, y 1/3 en cuanto a la valoración del hecho imputado también eran discrepantes. En México, ¿qué tanto creen que sean discrepantes los estudios o los peritajes? Si es una cuestión pública y una privada, pues el 100% siempre se dicen lo contrario. O sea, entonces por eso le llega a quitar credibilidad. ¿Qué dificultades hay en el dictamen psiquiátrico? A veces los peritos psiquiatras no reconocen los límites de su peritación. También fallan al enfrentar honesta y abiertamente los conflictos que obstaculizan su participación, incluso cuando es suficiente y relevante. Cuando el informe no resuelve, el psiquiatra intenta culpar a la corte de la falta de recursos porque esto comprometió su examen. ¿Qué observaciones hacen los jueces? El juez señala frecuentemente que los peritajes suelen ser insuficientes, inexpresivos, imprecisos y discordantes. El perito señala que la autoridad puede contribuir mucho a que el peritaje sea útil si formula las preguntas exactas. En la actualidad hay veces donde se realizan los peritajes con cuestionarios específicos. Es muy común en los juicios de divorcio, donde ambas partes, el padre y la madre, por querer la guarda y custodia del niño, pues se atacan con todo. De hecho, esos juicios son de lo más complicados, a veces más que los penales, porque se agarran hasta con la estufa y se pegan hasta abajo de la lengua. Entonces hay cuestionarios específicos que, si se llegan a poner, facilitan el desahogo de la prueba, la hace más específica. Otras observaciones son las razones de no confianza en el diagnóstico, la formación doctrinal del psiquiatra. Es que este psiquiatra es meramente psicoanalítico. La cuestión psicoanalítica en los contextos legales en general no tiene un sustento tan científico como otros tipos de manejos. No hay una evidencia tan sustentada de medicina basada en evidencia, por consiguiente este tipo de formaciones luego no entran en las cuestiones legales. Por eso es importante de checarlo, por la falta de evidencia sólida. El contexto situacional de la evaluación, la duración de la evaluación, una entrevista muy breve o una muy larga hace que los resultados pues sean controvertidos. El contexto sociocultural del evaluado, si nuestro evaluado no tiene un contexto cultural pues medio o alto, es más difícil a veces entrevistarlos. A veces incluso tienen algún tipo de cultura indígena, que tienen un dialecto en particular y se necesitan traductores y demás, lo cual también puede desvirtuar un poquito la comunicación lineal con el paciente, hacen que no se entiendan con el evaluado, perdón, porque no es paciente. Las actitudes y preferencias personales del psiquiatra. Uno que sea experto en psicosis, por ejemplo, puede decir que el cuadro psicótico que presente la persona se debe a una esquizofrenia, por así decirlo. Alguien que sea experto en adicciones y la persona consume, va a decir que ese cuadro psicótico es debido al consumo de la sustancia. Eso también ha hecho que se dificulte un poquito los dictámenes. La diversa importancia que se le concede al mismo síntoma y la inconsistencia en su percepción. Hay veces que una persona puede considerar que una alucinación es algo súper importante y otras donde no. A veces sí son muy relevantes y pueden determinarte el caso. Ejemplo, alguna persona que tenía un trastorno psicótico, esquizofrénico sin tratamiento, empieza a escuchar voces que le hablaban, le decían que le iban a matar, tenía ideas delirantes, es decir, ideas fuera de la realidad, de daño, es decir, que algo le iba a perjudicar, que algo le iba a ocurrir. Cierto día las voces se ponen más intensas, más fuertes, y le dicen que las personas de rojo llegaron a matarla. Entonces el paciente, pues la persona se pone muy ansiosa, inquieta, toma una pistola, se sale a la calle, ve un camión de la Coca-Cola y agarra y los balacea. Y bien tranquilo, porque ya se había liberado de ese riesgo potencial para él. Eso es lo importante. La práctica condicionada económicamente. Es frecuente que ante las situaciones de litigio, al introducir una prueba pericial psiquiátrica de manera particular, el juzgador puede llegar a sentir que el perito particular ya tiene como más tendencia a darle la razón a la persona. En la cuestión real, esto no ocurre tanto debido a que los peritos solamente particulares, en la mayoría de los casos, solo toman aquellos que van a ganar, solamente toman aquello que saben que está diciéndose verdad. Por consiguiente se puede defender. Los aspectos terminológicos en el dictamen también llegan a ser un problema. El rigor terminológico, los tecnicismos, comporta un riesgo de incomprensión.
palabras muy técnicas luego no son entendidas por el juez, y a veces una persona que ya realizó un dictamen tiene que volver a ir a ver al juez porque no le entendió una palabra, y nada más está 2 horas o 3 esperando, y ya lo pasa y dicen, ¿qué significa esta palabra? Y ya le dice, pues, y se terminó. Entonces es importante que también no sean términos tan exactos, y la vulgarización también puede dar un paso a la distorsión. Se complica cuando hay diferencias en el significado del término psiquiátrico entre el lenguaje común y el lenguaje técnico, o ser vulgarizar al hacer tan comunes las palabras tampoco es muy correcto. Es preferible que se dé una descripción gráfica de la conducta en lugar del término psiquiátrico exacto, es decir, qué hizo, qué realizó. ¿Qué es un peritaje o un dictamen psiquiátrico? Se llama pericia, peritaje, peritación, prueba pericial, informe psiquiátrico forense, y es un documento, una declaración de conocimiento que emite una persona técnica o práctica sobre los hechos motivos del litigio, cuando para las probanzas sean necesarios o convenientes conocimientos científicos o artísticos específicos. Como mencionamos anteriormente, hay peritos para todo. Incluso en la medicina hay peritos de oftalmología, peritos de ginecología, peritos de psiquiatría, etc. En ese sentido, el peritaje o dictamen psiquiátrico es la culminación del trabajo del perito. Se emite por orden de la autoridad o por la petición expresa de las partes, y la misión del perito es ilustrar, asesorar, aportar conocimientos y la del juez es fallar a la luz de los mismos. Somos como un auxiliar en la administración de la justicia. El peritaje psiquiátrico pudiera ser como unos anteojos que utiliza el juez para ver las cosas con mayor claridad, para tomar una decisión más acertada. El perito no se debe de creer en posesión dogmática de la verdad científica, ni el experto en leyes, debe de considerar siempre la asesoría. ¿Qué objetivos tiene? Demostrar la existencia o no de una enfermedad mental, un trastorno, padecimiento o anomalía psíquica. Ese es el objetivo del peritaje psiquiátrico. Poner en relación esa enfermedad con las condiciones generales del querer, entender y obrar en un presunto delito, con vistas a la capacidad para desempeñar un trabajo o cargo o disolver alguna vinculación contractual, etc. Algún contrato que se haya realizado con una persona que estaba fuera de la realidad, donde perdió mucho dinero, por ejemplo, si la persona no tenía la capacidad de conocer el carácter de sus actos, actuar conforme a ese conocimiento y desear el resultado directo del mismo, pues ahí es donde se interviene la cuestión psiquiátrica. ¿Hasta este momento alguna duda? ¿Todo clarísimo? Muy bien, es que es muy temprano, yo les voy a decir. Muy bien. Cualquier otro encargo hecho por la justicia y lógicamente relacionado con la salud o con la enfermedad mental. Esos son los objetivos. ¿Cómo es un peritaje psiquiátrico? ¿De qué partes consta? Les voy a mencionar las partes con detenimiento y vamos a ver algunos ejemplos dependiendo del tiempo que nos dé sobre esta cuestión. El preámbulo, la parte descriptiva, parte reflexiva o también conocida como discursiva, las conclusiones, la fórmula final y la descripción del informe son las partes que debe tener un peritaje psiquiátrico, y de hecho cualquier otro tipo de peritaje. Este es un modelo muy importante. Este modelo es de la Universidad Complutense de Madrid. Fue traído aquí al país por el doctor Fernando López Munguía y es el que se ha estado utilizando con mayor frecuencia, sobre todo por los psiquiatras forenses en formación académica real. Hay psiquiatras forenses que han sido con formación práctica. La académica utiliza este peritaje principalmente. ¿Qué es el preámbulo? Es la presentación del perito. Su nombre, sus títulos, son aquellos títulos que realmente tienen que ver con el caso. Por ejemplo, si es una cuestión de una situación de adicciones, pues es importante mencionar que se tiene un diplomado en el manejo de adicciones, que se tiene experiencia en tal o cual lugar tratando pacientes con trastornos por consumo de sustancias, pero no tendría relevancia mencionar que se tiene algún otro tipo, por ejemplo, una maestría en educación física o cosas de esas que no tienen nada que ver, ¿de acuerdo? La autoridad que ordena el informe, ¿quién nos lo está pidiendo? ¿Es un juez? ¿Es un ministerio público? ¿Qué autoridad nos está pidiendo la información? ¿Qué objetivo tiene? ¿Para qué lo pido? Es que el informe tiene el objetivo de demostrar si la persona tal tenía la capacidad de conocer o de actuar o de querer. Esas tres palabras son bien importantes porque son lo que determinan en todo el contexto el desenlace del peritaje psiquiátrico. En un homicidio, por ejemplo, si la persona tiene la capacidad de conocer, actuar y querer, es responsable
jurídicamente y entonces debe ser acreedora a la sanción total de la justicia. Si no tiene la capacidad de conocer, actuar y querer, sería una persona inimputable, es decir, sí lo pudo haber hecho pero no es responsable, ya que no estaba dentro del marco de la realidad, no sabía lo que hacía y sería más bien sujeta a algún proceso de tratamiento, un proceso terapéutico. También hay que ver los datos del peritado, a quién vamos a evaluar. No se le denomina paciente porque no lo está tratando el perito, a menos que así sea, pero no es como muy bueno ser juez y parte. A veces por necesidades llega a ocurrir porque no hay en otro lugar algún perito, pero no es lo correcto. Los datos del peritado, cómo se llama, qué edad tiene, de dónde es, de qué se le está acusando. La parte descriptiva consiste en los elementos sobre los que se hace el informe, las fuentes de información, quién nos aportó la información, el evaluado, el expediente clínico, el expediente legal, el tiempo y el lugar, dónde se realiza la evaluación, cuánto tiempo dura, en qué horario fue. El marco conceptual, qué criterios utilizamos para empezar a realizar los diagnósticos. Los del Manual Diagnóstico y Estadístico en su 5ª edición, en sus siglas en inglés de DSM-5. Este es de la Asociación Psiquiátrica Americana. En psiquiatría tenemos dos grandes fuentes de información. Son el de la Asociación Psiquiátrica Americana, que es el DSM, actualmente en su 5ª versión. Ahí hay diferentes criterios diagnósticos. Y el de la CIE-10, este es de la Organización Mundial de la Salud, es de la Clasificación Internacional de las Enfermedades. Actualmente ya está la versión número 11, pero todavía no se pone en inicio a nivel global, faltan algunas traducciones y demás para que pueda ejecutarse. Y la descripción del caso, la historia clínica completa referida al marco conceptual. ¿Quiénes de aquí conocen qué es una historia clínica? Levanten su mano, por favor. Sí, una historia clínica. Ok, la historia clínica es un documento médico legal donde se describe pues, las características de un paciente, desde sus antecedentes, su padecimiento actual, la exploración física, todo aquello que encontramos que tiene esta persona para llegar a un diagnóstico y posteriormente establecer un tratamiento. En la parte reflexiva o discursiva hay consideraciones psiquiátrico-legales, el razonamiento lógico y ordenado con los datos que se tienen para llegar a una conclusión. Como su nombre dice, es reflexiva, es donde toda la información que teníamos previamente la plasmamos, la empezamos a analizar para llegar a algún tipo de objetivo, para llegar a las conclusiones. Hay que ver las consideraciones diagnósticas, terapéuticas y pronósticas. Es el análisis de la información que se tiene para llegar al objetivo final, las conclusiones. Es el resultado de la pericia realizada con datos concretos, basado en todo lo anterior y acogiéndose a lo preguntado por la autoridad o por las partes. A veces algunas autoridades ven el peritaje y se van derechito a las conclusiones. No lo leo, está muy largo, mejor nada más leo las conclusiones. No es muy recomendable, a veces en los peritajes se encuentra información que ellos no tenían y les puede nutrir muchísimo más para tener una decisión más objetiva. Pueden ser muchas conclusiones. Hay, para fines prácticos, pueden ser 4 principales. Una, la primera, el evaluado padece o presenta tal o cual enfermedad mental. Debe tener nombre y apellido, demencia vascular, esquizofrenia paranoide, trastorno bipolar, episodio actual maníaco con síntomas psicóticos. Así se llama, de veras. Entonces, pues, tiene que tener nombre y apellido, tiene que estar completo. La segunda, explicar en qué consiste, cómo se relaciona la enfermedad mental, cómo esta enfermedad afecta al sujeto y cómo influyó en el acto que realizó. Aquí está. También en la tercera, en qué se apoyan las conclusiones, cuál es tu sustento para llegar a decir lo que estás mencionando en el peritaje. Y la cuarta, precisar, ser contundente en la conclusión final, es decir, el sujeto tiene la capacidad de conocer, actuar y querer, o no tiene la capacidad de conocer, actuar y querer. ¿Qué es eso de conocer? Sabe lo que quiere, lo hace con la finalidad de obtener el resultado. Ejemplo, alguien odia a su suegra, la quiere matar, agarra un cuchillo, la mata y desea que se muera. Esa es la conocer, actuar y querer. En ese caso sería una persona responsable e imputable. Si no tiene la capacidad, es decir, pensó que algún tipo de alucinación le dijo que su suegra lo quería matar en ese momento, tenía ideas delirantes de daño, llega, ataca, lastima a la suegra y la mata,
Él nada más quería defenderse, realmente no quería matar a la suegra. No sé si me doy a entender hasta aquí. Perfecto. La fórmula final es como la despedida. Es alguna frase donde se empieza a mencionar que ya se acabó la peritación. Por ejemplo, es todo cuanto tengo el honor de informar. Lo anterior es en base a mi idea de saber y entender. Protesto lo necesario, etcétera. Eso es lo que significa la fórmula final. Y la descripción del informe, esta a veces la ponen algunos peritos en la parte de arriba, pero también puede ir en la parte de abajo. Es decir, la fecha, lugar, número de folios y apéndices, etcétera, número de fojas que tiene el peritaje. Siempre es importantísimo numerarlo. ¿Por qué? Porque hay veces que se desaparece una hoja y aparece otra. Entonces, sí es importante numerarlo y firmar cada foja. ¿De acuerdo? Sí. ¿No se señala la metodología que se aplica? ¿Cómo? ¿Qué método científico? Sí, por supuesto. Sí, se señala el tipo de metodología, inductivo, deductivo, así es, sí se menciona. Claro que sí. Eso va dentro del preámbulo, ahí se empieza a mencionar. Sí. Ya me pasé, perdón. Bueno, ¿qué relación tiene la psiquiatría con el derecho? Pues muchísima, puede apoyar en diferentes áreas del derecho, en el penal, civil, laboral, militar, canónico y en el administrativo. En el derecho penal, el estado de salud mental de un acusado lo que engloba dos cuestiones: si conoce el valor de sus actos y si es capaz de actuar conforme a ese conocimiento. Es lo que mencionábamos anteriormente de la imputabilidad o inimputabilidad. Hay otro término que se le ha denominado semi-imputabilidad, o es cuando hay un factor atenuante en el trastorno psiquiátrico. Por ejemplo, alguna mujer que tenga a su cuidado a su niño y que tenga un problema de la alimentación, como alguna anorexia, que nada más le dé pura lechuguita a su niño porque ella piensa que eso es lo ideal y ahí le está haciendo un daño por una mala nutrición. ¿De acuerdo? No le está dando otro tipo de aporte, pero no es como malintencionado, es por un trastorno de base de la persona. Entonces puede ser un atenuante conocido como semi-imputabilidad. Sobre el delincuente enfermo mental o el delincuente que enferma mentalmente. Es muy importante también ver en qué momento se realizó el acto delictivo. Si en el momento que se realiza tenía la capacidad de entender y de querer la persona, como mencionamos, es imputable, pero hay veces de que realiza el delito estando psicótico, lo meten a una prisión, se le proporciona tratamiento, el trastorno psicótico remite y cuando lo ve el juez lo ve re bien. Entonces ahí hay un problema porque realmente sí estaba fuera de la realidad cuando cometió el delito y puristamente hablando debería ser inimputable. Eso hay que evaluarlo y analizarlo con detalle. Creo que en algunos de los ejemplos viene un caso parecido. El derecho civil, aquí si la persona está afectada de una enfermedad mental que pueda ser causa de restricción de la personalidad jurídica. La interdicción. ¿Quién me dice qué es la interdicción? Un juicio de interdicción. ¿Quién aquí me dice? Bien, buenos días. Por ejemplo, un paciente con retraso mental severo y que se le va a obligar, bueno, no se le va a hacer una oclusión tubaria bilateral pensando, una salpingo clase, pensando en una mujer, como para que no tenga una reproductibilidad. Y en ese sentido, pues sería el decir qué tantos derechos tiene esa paciente como para decir yo quiero reproducirme o no tengo, o se establezca que no tenga capacidad. Muy bien. Sí, el juicio de interdicción tiene que ver con poner, como su nombre lo dice, interdicción, interdicto, en entredicho, la capacidad que tiene el sujeto. Aquí la finalidad del Estado, de la ley, es de proteger a esa persona que no tiene la capacidad de querer y entender para que no haga pues mal uso ya sea de su cuerpo o de sus bienes. La idea es protegerlo. Actualmente hay mucho debate con las cuestiones de los derechos humanos, de los derechos del paciente, de si este tipo de procesos es adecuado o no. Se sigue el debate, vamos a ver en qué concluye. Pero la realidad es de que sí se les llega a proteger mucho a personas que tienen una demencia, por ejemplo, una demencia ya diagnosticada como tal y que no tienen esa capacidad de ejercer su propia autonomía y así no son vulnerados por otras personas. La capacidad civil de los alcohólicos. Lo que se ha visto también últimamente es que hay una restricción parcial de esa capacidad. Es decir, no es que mi marido es súper borrachote, entonces lo voy a interdictar. No se puede, o sea, no es que hay que ver que
hay que ver qué parte. Por ejemplo, si es aquella persona que se va a la cantina y ya ha tomado, se empieza a invitarle copas a todo el mundo, ahí se le puede hacer una restricción parcial, una restricción para la capacidad de utilizar el dinero, ¿de acuerdo? No todo, no sería una interdicción global. En los casos de divorcio, para la capacidad de heredar, es muy frecuente que estando ya demenciado el papá o la mamá, llegue algún hijo muy listo y le diga, oye papá, mamá, fírmame aquí, mira, y les firma y les hereda todo, dejando a los demás hermanos sin nada. Eso es muy común. Los contratos, etc. El derecho laboral, la capacidad para desempeñar un trabajo o secuelas del mismo como causa de enfermedad mental. Alguna persona que ya por su tipo de patología no pueda realizar un tipo de empleo, sí. Hay una pregunta y probablemente aplique a la recepción de quejas que realizamos aquí en la CONAMED. Y es en base a pacientes que a veces están en un estado terminal de alcoholismo o de drogadicción y que vienen a presentar una queja ante la CONAMED. ¿Es válido, digamos, desde el punto de vista del derecho y la psiquiatría? ¿Cómo qué tipo de quejas? Quejas odontológicas o médicas, en donde el paciente se declara abiertamente en contra del prestador de servicio y a veces uno se da cuenta de que no hay, digamos, no hay coherencia en cuanto al relato del propio paciente. ¿Es viable esto de tener que levantar una queja aquí en la CONAMED o darle validez a esa queja? Pregunta. Sí. Sí. Toda queja debe de ser atendida. No debemos estigmatizar a la persona por un trastorno de consumo de sustancias, un trastorno psiquiátrico. Va a haber veces donde no sea real. Desafortunada o afortunadamente, sí se tiene que evaluar cada caso en particular para determinarse si procede o no. Sí llega a ser frecuente que los pacientes en cuadros psicóticos o paranoias hagan quejas que no son reales, pero es obligación de la ley pues determinar si lo es o no, y también en la medida de lo posible inducir a la persona que requiera tratamiento a que lo tome. Sí se tiene que tomar en consideración. No, y además, perdón por el comentario, pero además lo importante de esto es que no hay un diagnóstico. Si hubiese un diagnóstico, entonces sí habría que ver cuál es el resultado de ese diagnóstico. Si tiene que tener un tutor, un curador, no sé, y entonces sí habría que activar eso. Pero si la persona viene, sabemos que está un poquito mal, pero no tenemos un diagnóstico, tampoco podemos prejuzgar y decir, pues tenemos que actuar y hacer y después pues ver qué resulta, ¿no? Es correcto, cada caso es particular y único, hay que analizarlos, no son como recetas de cocina, son trajes hechos a la medida. Y con base en eso se determina la postura a seguir. Sí, si llega la persona y no tiene absolutamente nada de base, pues sí sería un poco ilógico llevarlo a cabo. Pero si sí tiene el diagnóstico del trastorno de consumo de sustancias o alguna cosa así, se le debe de tomar en consideración el manejo que se le dio. Debemos de checar la evidencia real, lo tangible, ¿de acuerdo? Muy bien. En el derecho canónico, la nulidad del matrimonio por inmadurez afectiva, por irresponsabilidad en el cumplimiento de obligaciones. Así le denominan en el derecho canónico, inmadurez afectiva. A los cuadros psicóticos también le dicen inmadurez afectiva. En esa parte el perito en psiquiatría puede entrar y apoyar en los manejos. En el derecho militar, la idoneidad para la carrera de las armas. ¿Qué tanto el sujeto tiene la capacidad, la seguridad y responsabilidad de portar un arma en el ejército, por ejemplo? Ha habido casos donde el personal de la milicia en algunos lados tenga algún problema de epilepsia, por ejemplo. Perfecto. Algún problema de epilepsia, entonces si tiene una descarga epiléptica en algún momento y esta le genera problemas motores, puede que le dé el ataque epiléptico cuando tenga el arma y se agarre a balazos a medio mundo. O hay otros casos donde la epilepsia pudiera generar algún trastorno psicótico. Esto no es de que siempre pase, solo son algunos ejemplos, pero si llega a ocurrir, pues también la persona fuera de la realidad teniendo un arma puede ser riesgosa para los demás. Bien. ¿Cuáles son las características de un buen informe? Debe ser autónomo, conciso, fácil de usar, expresado en primera persona. El texto debe ser ordenado en oraciones y párrafos cortos.
Uso juicioso de los apéndices. Los hechos deben estar separados de las opiniones. ¿Cuáles son los mandamientos de los peritos en cualquier materia? Apegarse a su campo de experiencia. Cuide de no ofrecer una opinión acerca de una cuestión definitiva, aunque depende del caso, sí se puede hacer. Cuide de no ofrecer una opinión acerca de la veracidad del acusado en un juicio penal. A veces, si es necesario, si es algún trastorno de personalidad y lo que te están pidiendo es ver si miente o no, pues sí tienes que especificarlo. No ofrezca una opinión que sea innecesaria. Pregúntese usted mismo si su opinión es pertinente según la ley. Si cambia de opinión, decir. A veces es frecuente que se diga, no, pues ya emití el peritaje y no sabía este dato, por ejemplo. Entonces muchos por pues la situación del egocentrismo dicen, no, pues así me mantengo y demás. No es lo ideal. Si una persona se da cuenta de que algo faltó para que su peritaje fuera idóneo, se vale arrepentirse y pues volver a mencionar la opinión en forma diferente, al ratificar. Proporcione una opinión que ayude y que no obstaculice, no complique las cosas. Establezca los hechos o las suposiciones en los cuales apoyó para dar su opinión. Muestre el razonamiento que apoya su opinión. Sea objetivo y evite prejuicios. Incluye e identifique puntos que pudiesen contradecir su opinión. El buen perito debe de poseer condiciones neutrales: objetividad para la interpretación de las pruebas, reflexión y sentido común para reducir cualquier problema a términos simples, y juicio para jerarquizar los hechos. Debe haber prudencia en la formulación de conclusiones, lo que sabe y lo que ignora, ser honesto, imparcialidad sin apariencia pasional, veracidad que debe prevalecer, buena formación académica y adecuados argumentos jurídicos. ¿Qué características son incompatibles con el buen perito? El orgullo que ciega, el creer que se tiene la razón, que es el más listo y el mejor perito del mundo mundial. Eso llega a pasar. Entonces, la ignorancia que conlleva a no dudar de nada, que se cree que lo que está diciendo es ley grabada en piedra. La deshonestidad que degrada. También es frecuente en algunas situaciones que el peritaje esté pues comprado, y ahí en ese caso pues no es algo muy conveniente ni ético. Estos son de algunos artículos donde se sustentan. Los números pueden cambiar en los diferentes códigos del país, algo de la redacción, pero la esencia es la misma. Esto es donde se sustentan los exámenes médicos y corporales. Nada más lo pongo así para no perder tanto el tiempo. Esto es para identificar que sí están sustentadas las valoraciones médicas. Estos no son derogados nunca. ¿Por qué? Porque son parte de lo que se necesita para realizar un buen ejercicio de la práctica legal, un buen ejercicio de la justicia. Las causas de recusación, también algunos artículos cambian según la ciudad, el estado, las actualizaciones. Causa de recusación, es decir, ¿por qué el perito no podría participar? ¿Qué es lo que puede recusarlo? Son causas de excusa o recusación de las o los juzgadores las siguientes: ser cónyuge, pareja en unión de hecho o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de alguna de las partes de su representante legal, de su mandatario o de sus defensores. Ser acreedor, deudor o garante de alguna de las partes, salvo cuando sea de las entidades del sector público, de las instituciones del sistema financiero o cooperativas. Da lugar al excuso o recusación establecida en este numeral solo cuando conste el crédito por documento público o por documento privado, reconocido o inscrito con fecha anterior al juicio. Tener un juicio con alguna de las partes o haberlo tenido dentro de los 2 años precedentes y el juicio civil, si es juicio civil, y 5 años si es penal. La misma regla aplicará en el caso de que el juicio sea con su cónyuge, pareja, en unión de hecho o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Tener interés personal en la causa por tratarse de sus negocios, de su cónyuge, pareja en unión de hecho o de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Ser asignatario, donatario, empleador o socio de alguna de las partes. Fallar en otra instancia y en el mismo proceso la cuestión que se ventila u otra conexa con ella. Intervenir en el proceso como parte representante legal, apoderado, juzgador, defensor, fiscal, acusador, perito, testigo o intérprete. Todas esas causas son para que no puedan ser. Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguno de los sujetos procesales. Ser penado, multado o condenado en costas en la causa que conoce, en caso de que la sanción sea impuesta por otro juzgador. Tener un vínculo con las partes, la víctima o sus defensores por intereses económicos. Dar consejos o manifestar su opinión sobre la causa y no sustanciar el proceso en el triple tiempo señalado por la ley.
Esas son las causas por las que no podría ser perito. Eso lo voy a avanzar ya. No. Las pruebas, no, eso tiene que ver nada más con el sustento legal del uso de las pruebas. Entonces nos lo vamos a avanzar para que pasemos directo a los ejemplos. Cosas éticas. Bueno, de entrada sí plantea un problema ético y deontológico el peritaje psiquiátrico, pues consiste en obtener una confidencia privada para luego utilizarla públicamente. Hay que seleccionar entre los datos obtenidos los que serán transmitidos y los que se omitirán dependiendo de la conveniencia del propio dictamen. El perito debe de comunicar al peritado que va a ser objeto de una prueba y la finalidad de esta, que es un médico pero que actuará como auxiliar de la justicia, por lo que no está obligado a guardar el secreto profesional ante los que tengan acceso al expediente legal. Es muy importante. Esos son algunos datos de algunas de las valoraciones realizadas en el hospital. Estudios psiquiátricos, esto fue la cantidad que hubo, 865, psicológicos 107, las diferentes cantidades que hubo de penales, civiles y otros. Perdón, Sí. ¿los familiares están incluidos dentro de los civiles? Sí, así es. Y en conclusión, la responsabilidad profesional resulta cuestionada cuando por el dictamen se sienten perjudicados por la sentencia o por los diagnósticos. Se deberá tener en cuenta acreditar los títulos invocados en el informe, veracidad en cuanto a la metodología y exploraciones, que lo mencionamos anteriormente, y precisar lo relativo al secreto profesional. Las exploraciones complementarias deberán ser autorizadas jurídicamente. A veces para emitir un dictamen se necesitan estudios de laboratorio o estudios de gabinete de imagen, resonancias magnéticas, electroencefalogramas, punciones lumbares, biometría hemática, por mencionar algunos. En ese caso se debe de mencionar al juez que si se llega a requerir alguna cosa de estas, se le dé oportunidad para incluirlo dentro de las pruebas. A veces no se conoce qué se va a enfrentar el perito y hasta llegar con el evaluado sabe qué es lo que necesita hacer, por lo cual es importante como dejarlo ahí pendiente. Bien. Hasta ahora, ¿tienen alguna pregunta? Sí. Quiero hacer algunas preguntas en relación a la descripción que usted hace. Pero creo que sí me escucha mal. Y es la primera, dentro del término de fórmula final, ¿sería conveniente agregar las referencias bibliográficas? No, eso va, bueno, si vienen las referencias bibliográficas, no lo mencionamos ahí, es antes de la fórmula final. Ahorita vamos a ver los ejemplos y ahí vienen todas desglosadas. Y en relación a esto, ¿valdría la pena dentro de las conclusiones, para que sea más descriptiva esta situación, hacer cuadros o hacer esquemas que sean más sensibles y accesibles para el juez en relación a la interpretación adecuada e integral del informe del peritaje? La conclusión se sugiere que sea más contundente, más sencilla y precisa. Esos esquemas y cuadros podrían ser en la parte reflexiva, donde se están realizando los análisis, y sí son muy buenos. Hay jueces que sí se dan cuenta de que ven cómo se están los diagramas o diferentes imágenes de algún tipo de caso o de patología, y eso les ayuda mucho para tomar una buena decisión. Entre más sencillo y entendible sea nuestro peritaje, mejor va a ser. Y la siguiente pregunta está en relación a lo que usted mencionaba respecto al caso, por ejemplo, de un paciente con epilepsia, que sabemos que el diagnóstico es clínico, que sabemos que quien realmente realiza la evaluación más adecuada es el neurólogo. ¿Sí? En conclusión, mi inquietud es, ¿por qué razón cree usted que desde el punto de vista de la normativa jurídica solamente se le dé prioridad al psiquiatra y al psicólogo, cuando debería de ser el neurólogo? Y aún a pesar de eso, como usted bien menciona respecto a los estudios auxiliares de diagnóstico, en un paciente con epilepsia, el 15% de estos pacientes en el momento que se encuentra interictal, o sea, antes de la crisis o después de la crisis, el electro puede ser normal. ¿Qué pasa? Bueno, primero que nada, el manejo en la ley del psiquiatra y el psicólogo tiene que ver directamente con su actuar en la evaluación de los trastornos de la conducta. La neurología no se basa en los trastornos de la conducta, es por eso.
y cuando la cuestión epiléptica ya tiene una alteración en la conducta, ya es parte del actuar del psiquiatra. Pero recordemos que cada caso es único y que hay peritos de todo. Si la patología principal es de origen neurológico, lo ideal sería entonces que el perito sea un neurólogo. Así es, ¿de acuerdo? Como dicen, zapatero a tu zapato. Bueno, esta es una pregunta que a lo mejor se va a prestar para un debate. Entonces no. ¿Es posible que el perito, después de haber participado precisamente en ese peritaje, pudiera establecer una relación de amistad con el peritado, ahora estoy utilizando el término, y lo planteo de esta manera porque el doctor Alfonso Quiroz Cuarón plantea en una autobiografía el caso de un famosísimo falsificador, Enrico Sampietro. El doctor Quiroz Cuarón participó precisamente en el peritaje de Sampietro, estuvo 20 años en la cárcel y el mismo Quiroz Cuarón señala en este libro que años después él se convirtió amigo de Sampietro. Incluso narra una experiencia en donde cuando Quiroz Cuarón viaja a Europa, a la ciudad de Marsella, él visita directamente a Sampietro, mucho después de que incluso fue juzgado, ¿no? La pregunta más que nada ¿es ético esto? Pregunta. Sí, lo ideal es de no establecer relaciones vinculares con los evaluados ni con los pacientes. O sea, pero la naturaleza y la condición humana, por ejemplo, en las valoraciones médicas normales, hacen inevitable que se establezca cierto tipo de vínculo, de lazo. Sí puede llegar a ocurrir porque pues es una posibilidad, pero políticamente hablando no es lo ideal. Muy bien, vamos a pasar a revisar algún peritaje. Son varios. Primero que nada, eso es, ahí se ve el número de oficio. Se le debe poner, está así todo como para mantener la confidencialidad. Tengo varios peritajes, pero pues no, la idea es de que no se vea. Luego se menciona aquí el número de oficio, el asunto, se remite el peritaje psiquiátrico. Ahorita me van a ayudar a leerlo para que no se me duerman porque sí son casos reales. La fecha, el nombre completo del evaluado, el secretario de acuerdos es juzgado tal, secretario de acuerdos del juzgado número tal, presente. La respuesta, en atención al oficio tal, también los números son, los cambié, ya me pasé. La fecha en la que se realizó el estudio, suscrito por tal, el nombre completo de la persona que lo sustenta, su cargo que tenga, la relación al oficio y el número de causa que tenga, la fecha de la realización. Entonces, aquí la insanía mental del procesado, el nombre completo de quién es, si se encuentra recluido en algún área. En esa ocasión es uno de los pacientes que estuvo en el CEBAREPSI, el Centro Varonil de Rehabilitación Psicosocial. Como vemos, quitamos todos los datos para pues que no se mantenga la confidencialidad. Creo que le voy a mover de acá, se me hace más fácil. ¿Alguien que me ayude a moverle aquí? Bien. ¿Me lo subimos allá? ¿Lo subimos, por favor? Bien. Aquí, ¿quién nos solicitó el informe? Esa es como la parte del preámbulo donde se menciona, es la respuesta. Este tipo de documento puede ser realizado por el perito o por la institución que esté dando respuesta a la solicitud del peritaje. Y aquí se ve que dice: se encuentra recluido en CEBAREPSI y para el caso que resulte inimputable, especifica si el trastorno es permanente o transitorio. Hay trastornos que son breves, que son cuadros psicóticos transitorios, que pueden durar un día o pequeños momentos. Entonces es importante establecer si el trastorno va a ser crónico o irreversible o no.
y además que si tiene o no la capacidad de querer y entender. Recuerdan que lo vimos hace rato. En respuesta a lo cual, anexo al presente envió usted el peritaje psiquiátrico correspondiente, el cual consta de 14 hojas enumeradas y firmadas por su autor y el nombre ya del perito, que en este caso soy yo. Bajamos. A fin de dar cumplimiento a los requeridos y más por el momento, recibo un cordial saludo y ya. Aquí están las personas, las copias a las que se les va a enviar el documento. Bajamos más, por favor. Eso es lo que mencionábamos del preámbulo, por eso lo ponemos acá como para que sea más práctico. Mi nombre, licenciado médico cirujano, todas las credenciales o pruebas de la pericia, por qué se puede ser perito. No le puse nada de que soy maestro de salsa ni nada de eso. Entonces son cosas nada más en ese sentido. Y luego informa. Aquí también va lo del preámbulo. Fui requerido por el Departamento de Medicina Legal para realizar la evaluación en materia de psiquiatría al sentenciado. El nombre completo va acá. Quien se encuentra recluido en esta ocasión era en el Cebarepsi. Y todo igual. Si ven que estoy contestando igual a lo que me preguntaron, ¿no? Ese es el objetivo que mencionamos del peritaje. Luego, ¿dónde se realizó? Se realizó en la fecha tal en las instalaciones del Servicio Médico del Cebarepsi, ubicado en la calle Postal. Aquí se menciona cuánto duró, a qué hora fue, duró 2 horas y consistió en tal: entrevista psiquiátrica semiestructurada y en tribuna libre, con énfasis en la exploración psicopatológica. La exploración psicopatológica, también conocida como examen mental. En este peritaje en particular está descrito como el examen mental más utilizado, más común. En el modelo de la Universidad Complutense, ahí se desglosa por partes: área cognitiva, área volitiva, área psicomotriz, área afectiva. Ahorita se los enseño más para no hacer los bolas. Y en la elaboración de la historia clínica. Aquí también se mencionó arriba el peritaje de cuánto consta. Mencionamos que también puede ser hecho hasta el final. Son 14 hojas numeradas y firmadas por su autor. Bajamos, por favor. Aquí es la parte descriptiva. Aquí va lo que mencionamos: el nombre del sujeto, de dónde se obtuvo la información, del expediente clínico legal y en la entrevista directa con el peritado. Ahora sí, ¿quién me ayuda a leer toda la parte? ¿Subimos más? ¿Subimos? Hasta ahí. ¿Quién me ayuda a leer esa parte? ¿Quién dijo yo? Ahí hay una compañera que nos quiere apoyar. Te paso el micrófono y me lo regresa cuando termine. Se trata de sujeto de sexo masculino de 32 años de edad, soltero, católico, de ocupación comerciante ambulante, escolaridad secundaria terminada, residente del Distrito Federal. Ingresa al Cebarepsi el 16 de septiembre de 2012, delito homicidio calificado. Cuenta con los siguientes antecedentes de importancia. Antecedentes heredofamiliares. Se acusa al evaluado del homicidio de su abuelo paterno a golpes, abuela paterna viva, hipertensa, abuelos maternos finados de causa desconocida por el peritado, padre vivo, aparentemente sano, madre viva, aparentemente sana, un hermano y 2 hermanas vivos y aparentemente sanos. Antecedentes personales no patológicos. Habita en casa urbana, cuenta con todos los servicios intradomiciliarios, sin zoonosis ni hacinamiento, regulares hábitos higiénico-dietéticos. Antecedentes perinatales. Producto de gesta 3, de 4 embarazo normoevolutivo, obtenido a término mediante parto vaginal eutóxico en medio hospitalario. Desconoce complicaciones peri y postnatales. Desarrollo psicobiológico. Refiere enuresis primaria hasta los 9 años de edad. Menciona el resto del desarrollo psicobiológico dentro de parámetros normales. ¿Alguien más que nos ayude? ¿Menciona? ¿O historia escolar? Historia escolar. Inicia vida escolar a los 3 años de edad en preescolar. Continúa en primaria sin reprobar año hasta llegar a la secundaria, donde recursa primer año en 3 ocasiones por no cumplir con sus tareas. Refiere regular aprovechamiento. Historia laboral. Inicia a decir del padecimiento a los 16 años de edad como ayudante en tienda, a los 21 años de edad como vendedor de artículos de limpieza y posteriormente de automóviles a los 22 años de edad. Labora nuevamente como ayudante en tienda. Deja de laborar a los 23 años de edad durante 8 años por ingresar al reclusorio Oriente acusado de robo agravado. Salió hace 1 año y laboró
como ayudante en tienda refiere regular rendimiento. Historia psicosexual. Se refiere como homosexual. Manifiesta haber tenido seis parejas sexuales, 2 hombres y 4 mujeres. Niega enfermedades de transmisión sexual. Prueba de VIH negativa, refiere en hoja de referencia del Reclusorio Preventivo Varonil Norte. Antecedentes de consumo de sustancias. Tabaquismo desde los 13 años de edad, fumando 5 cigarros al día. Inicia el consumo con la finalidad de convivir con pares. Mantiene este patrón de consumo durante 1 año y lo suspende retomándolo a los 15 años de edad, fumando 10 cigarros diarios, presentando tolerancia, abstinencia y apetencia, incrementando el consumo a los 23 años de edad a razón de 2 cajetillas diarias por 6 meses, tras lo cual disminuye a 1 cajetilla al día, hasta hacer 2 meses en que consume 10 cigarros al día hasta la fecha. Consumo de alcohol desde los 19 años de edad, tomando 1 vez al año, hasta intoxicarse con aproximadamente 4 copas de destilado. A los 21 años de edad incrementa el consumo a 3 veces al año, llegando a la embriaguez en cada ocasión. Niega datos de consumo perjudicial o dependencia. Consumo de cannabis desde los 18 años de edad, fumando 1 cigarro a la semana, incrementando el consumo gradualmente hasta llegar a consumir 7 a 10 cigarros al día, presentando tolerancia, abstinencia y apetencia a la sustancia. ¿Alguien más que nos ayude? Consumo de clorhidrato de cocaína y cocaína base desde los 19 años de edad, a razón de 1 gramo diario, presentando tolerancia, apetencia y abstinencia. A decir del paciente, presentó cuadros psicóticos secundarios al consumo, requiriendo atención psiquiátrica que no llevó a cabo adecuadamente. No requiere fecha de último consumo. Antecedentes personales patológicos. Refiere ser alérgico a la penicilina, niega traumáticos, quirúrgicos, transfusionales, fímicos, crónico, degenerativos y convulsivos. Padecimiento actual. Inició desde la infancia con conductas oposicionistas y desafiantes, siendo impulsivo, poco tolerante a la espera y a la frustración. Caprichoso con piromanía, gusto por el fuego, siendo llevado a valoración al Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro, debido a que perseguía a sus hermanas con objetos como tijeras o cuchillos, con la intención de lastimarlas. En la adolescencia se agregan problemas con las figuras de autoridad y responsabilidad. Tiende a culpar a los demás por las consecuencias de sus propias acciones, con mentiras frecuentes y agresividad. Inicia consumo de cannabis desde los 18 años de edad, fumando 1 cigarro a la semana, incrementando el consumo gradualmente hasta llegar a consumir de 7 a 10 cigarros al día, presentando tolerancia, abstinencia y apetencia a la sustancia. Consumo de clorhidrato de cocaína y cocaína base desde los 19 años de edad, a razón de 1 gramo diario, presentando tolerancia, apetencia y abstinencia. A decir del interno, a los 20 años de edad es enviado nuevamente a valoración psiquiátrica, refiriendo únicamente que fue por conductas inapropiadas. No refiere diagnóstico y comenta el tratamiento a base de carbamazepina, en dosis no especificada, mismo que no lleva a cabo. A los 25 años de edad, secundario al consumo de sustancias, presenta ideas delirantes de daño, persecución y referencia, mismas que remiten sin tratamiento a decir del evaluado. Ya lo embarcaron, mi amor. El 2 de junio del 2012 presenta discusión con su abuelo, según comenta el evaluado, por criticarlo por ser homosexual, no trabajar y consumir drogas. La discusión se vuelve más acalorada, tomándose muy agresivo y golpea repetida y fuertemente en la cabeza a su abuelo con una cuchara de madera de las conocidas como moleras, además de golpearlo con los puños y patearlo en el suelo hasta que le privó de la vida. Su abuela intenta entrar a la cocina tras escuchar los ruidos, ante lo cual no le permite el paso. Es la persona, sí, que mencioné. Ah, ok. Es el sujeto. Su abuela intenta entrar a la cocina tras escuchar los ruidos, ante lo cual el sujeto no le permite el paso e intenta distraerla, pidiéndole que
le pase una pelota que aventó a la azotea. Situación descabellada, ya que la abuela no puede caminar debido a su avanzada edad. Tiene 73 años de edad. Bueno, pues no se podía subir a la azotea en la 73 a buscar la pelota. ¿Alguien por acá que me ayude a leer? ¿Nadie? ¿Voluntario? ¿Voluntario? Gracias. La abuela logra pasar y ve tirado a su esposo. La abuela logra pasar y ve tirado a su esposo en la cocina con sangre en las paredes y el piso. Él le comenta que su abuelo se cayó y se pegó. Al llegar la policía judicial a la escena del crimen, le interroga al evaluado sobre los hechos, a lo cual menciona que su abuelo se cayó y se pegó en un barandal. Le cuestionan sobre los golpes que presenta en el rostro y, tomando tiempo antes de contestar las preguntas, les dice que se cayó y que es lo único que sabe. Se le realizan certificados médicos AE, donde se describe alerta, orientado globalmente y con discurso de características normales. Además de ausencia de lesiones físicas, se realizan dictámenes toxicológicos para cannabis, opiáceos, anfetaminas, alcohol, benzodiazepinas y cocaína, mismos que resultan negativos. Es ingresado al reclusorio preventivo Varonil Norte, acusado de homicidio calificado en relación de parentesco. Es homicidio calificado por tener ventaja por poseer mayor fuerza que la víctima y esta no encontrarse armada, donde reforma el consumo de sustancias psicoactivas con predominio de cocaína base, cannabis y disolventes volátiles, LAC. Ingresa a Sevarepsi el 16 de julio del año en curso, proveniente del reclusorio preventivo Varonil Norte, con diagnóstico de trastorno delirante paranoide, uso nocivo de sustancias y rasgos de personalidad antisocial, con cuadro caracterizado por ideas delirantes de daño, es decir, ideas fuera de la realidad de que algo malo le iba a ocurrir. Referencia es cuando la persona siente que se le quedan viendo, que murmuran cosas de ella y que esto no es real. Persecución, como su nombre lo dice, de que alguien lo persigue. Heteroagresividad verbal y física, a atacar o golpear físicamente o agredir verbalmente. Y negativismo a medicamentos. Se le brinda tratamiento farmacológico con antipsicóticos, remitiendo completamente el cuadro psicótico, es decir, ya desapareció. Se encuentra asintomático en este momento y actualmente con tratamiento a base de risperidona 4 miligramos y viperiden 2 miligramos al día. Este es un antipsicótico y este es un anticolinérgico para limitar los efectos colaterales que pudiera tener esta medicina. Se encuentra estable, sin reportes ni problemas de manejo. El examen mental también como la exploración psicopatológica. En esta versión lo hice nada más así todo de corrido. Hay otra versión que es la de Madrid, donde se divide por partes, como les decía. Una es el hábitus exterior, otra es el contenido del pensamiento y así. Esta va toda de corrido, que es la que utilizamos más habitualmente en la práctica clínica diaria. Se trata de sujeto masculino de edad aparente similar a la referida, íntegro, bien conformado, talla media, sin fases característica, en posición libremente escogida, parcialmente cooperador, o sea, no era tan cooperador como se querría, con ropas presentes de acuerdo al reglamento del sistema penitenciario en regulares condiciones de higiene y arena. Las ropas son pues el traje beige aquí en la Ciudad de México. Alerta orientado globalmente, es decir, en persona, tiempo, lugar y circunstancia. Su discurso de velocidad y volumen normales, coherente, congruente, parco, concreto, reticente, es decir, no quiere hablar, se contradice frecuentemente, además de que tarda en responder dando la impresión de que miente y que se encuentra elaborando su respuesta durante la entrevista, ya que le preguntabas, tardaba mucho en contestar pensando y luego te contestaba, e intenta manipular. En este caso sí era importante porque ya eran varios peritajes que se le habían realizado para determinar su nivel de responsabilidad. Entonces aquí sí era importante que se hiciera ese tipo de opinión. Intenta manipular desde el principio, niega ideas de muerte, suicidas o homicidas, niega síntomas psicóticos si no los impresiona en este momento. Su juicio está dentro del marco de la realidad, es decir, no está psicótico ya remitió ese cuadro.
El afecto es irritable, está de malas, enojado. Sus funciones cerebrales superiores están conservadas, la atención y la comprensión son adecuadas y tiene una pobre advertencia de enfermedad mental, parcial planeación a futuro. Su psicomotricidad tiene manierismos femeninos, se mueve a manera de mujer y su marcha no presenta alteraciones. Ahora ya se realiza la impresión diagnóstica, que es trastorno mental y de comportamiento de tipo psicótico secundario al consumo de múltiples sustancias con predominio de ideas delirantes ya remitido. Dependencia a múltiples sustancias, aquí se mencionan cannabis, cocaína y tabaco. En la actualidad en abstinencia cannabis y cocaína en medio protegido. Y trastorno de personalidad disocial, también conocido como antisocial o anteriormente, y si es muy grave, como psicópata o psicopatía. Bien, llegados a este punto me permito hacer algunas anotaciones a manera de marco teórico sobre los criterios en que se basan los principales diagnósticos psiquiátricos. Esta es de la parte reflexiva. Eso, nada más como para que no lo vamos a leer nada más. Aquí está el sustento bibliográfico del diagnóstico. Todo eso. ¿Sí ven? Bueno, seguimos, bajamos, le movemos ahí, es nada más donde se menciona. Es mucho, le bajamos más, solo para que vean cómo se realiza el diagnóstico. Esa es la explicación de por qué estamos llegando desde la perspectiva psiquiátrica y el sustento bibliográfico al diagnóstico. ¿Sí ven? Hasta ahí todo eso, hasta abajo todo. Se mencionan todas las partes de donde se obtuvo. Bajamos un poquito más hasta la bibliografía. Aquí está lo que mencionaban, subimos. Ya me mareé. Aquí está la bibliografía. La bibliografía en este caso fue exclusivamente de la clasificación internacional de las enfermedades del CIE-10. Son los códigos que se utilizaron o que se revisaron. Y las conclusiones. El C interno, el nombre completo del interno, cuenta con los siguientes diagnósticos psiquiátricos. Bajamos. Uno es trastorno mental y del comportamiento de tipo psicótico secundario al consumo de múltiples sustancias, con predominio de ideas delirantes remitido. La dependencia a múltiples sustancias, especificamos cuáles. En la actualidad en abstinencia tal y tal en medio protegido. El trastorno de personalidad disocial, que es como el más contundente e importante en este caso. Y se menciona en la conclusión 2, el trastorno psicótico que presentó el C interno E fue transitorio, es decir, ya desapareció. El evaluado tiene actualmente la capacidad de entender el carácter ilícito de sus actos, desear el resultado directo de los mismos y conducirse conforme a lo esperado con la ley. Esta persona, aquí el sujeto cuenta actualmente con un tratamiento también psicofarmacológico adecuado. 4 conclusiones. Aquí lo importante es, no me le mueva tantito por favor, pero regresamos. Esta persona estuvo, el momento en que realizó el delito estaba normal, estaba bien. Se psicotizó después al entrar a la cárcel y consumir. Con el tratamiento se le quitó la psicosis. Entonces, ¿sería imputable o inimputable según su criterio? ¿Quién dice yo? ¿Quién levanta la mano? Imputable, correctamente, así es. La fórmula final, lo anterior es en base a saber entender, o puede decir, es todo cuanto tengo el honor de informar, pero nada más, nada de besitos a los niños. No sé. Sí. ¿No se describe, por ejemplo, el relato de los hechos? ¿O eso no depende. Pero usted, por ejemplo, si se lo preguntó en la entrevista. Sí, depende de cada caso. ¿Y él ahí confesó que había matado a su... No, por supuesto no. No. Por eso se menciona de dónde se está diciendo la parte. Es del documento, se describe tal y tal y tal y tal. O sea, él sí mencionaba algunas cosas, pero lo demás es obtenido del expediente legal. Y ya tú lo armas. O sea, con la información que obtuviste del expediente legal, de alguna prueba testimonial, de la evaluación del sujeto, del informe clínico, tú elaboras toda esa información, la conjuntas y se la planteas al juez para que tenga la mejor visión del caso. Sí. No, luego le preguntas, ¿lo mataste? No. O sea, sí, luego se cayó así. ¿Qué tan importante es la valoración clínica del paciente en las periciales de psiquiatría? Porque aquí, por ejemplo, hacemos solamente los análisis documentales de las periciales de otros, o de la referencia de otros psiquiatras al momento de las evaluaciones. ¿Qué tan importante es o qué tanto puede variar al momento de tener una resolución o generar una conclusión? Es muy importante la valoración clínica. O sea, por eso incluso cuando un juez no está de acuerdo con algo que mencionó algún perito, lo que hace es pedir otra evaluación
completa. Y si no está de acuerdo con ninguno de los dos, pide otra y ya. Nada más el tercero en discordia. Son súper contundentes e importantes. Se pueden realizar peritajes por medio de documentos, si es válido. Por ejemplo, en las autopsias psicológicas, que así se les conoce, es cuando se analiza las causas de muerte de un sujeto y que no lo puedes entrevistar tú. Entonces tienes que nutrirte de todos los medios de información que tengas para reestructurar o reconstruir lo que ocurrió y que tú puedas decir qué pasó. ¿De acuerdo? Se puede hacer a través de documentos, pero es más contundente y más fiable si se realiza con otra evaluación psiquiátrica. Pero hay que tener en cuenta que las evaluaciones o los exámenes mentales son una corte lineal, es una foto de ese momento. Por consiguiente, cuando llegue otro médico puede estar diferente. Entonces, lo documental es bien importante. El ejemplo claro está aquí. En algunas de las evaluaciones ya lo habían demostrado como psicótico. Había notas donde estaba francamente psicótico, pero revisándolo se ve que en ese momento en particular no lo estaba. Y que al momento en el que yo lo vuelvo a ver, tampoco estaba psicótico. ¿De acuerdo? ¿Me respondí la pregunta? Perfecto. Sí. Solo una pregunta respecto de la evaluación. Nos hablaba de que la duración es importante, que no debe de ser muy breve y tampoco muy extensa. En este ejemplo nos habló de 2 horas. ¿Es el tiempo estándar para que no sea controvertido u objetado el dictamen? El tiempo no lo va a objetar el juez, es como cuestión práctica. Si tú te tardas 6 horas con alguien, lo desgastas y ya luego te dice lo que sea porque no estés molestando. O sea, ya no le importa. Ha habido casos donde incluso unas personas confiesan haber cometido un delito, un homicidio, sin tortura ni nada más que estar mucho rato ahí, y te dicen que sí lo mataron y demás, y luego hay evidencia que demuestran que ni en el país estaban. O sea, por eso es la cuestión, es algo práctico, no es algo que el juez te va a decir, te tardaste mucho, no te lo valgo, no, o te tardaste poco, tampoco. No, o sea, no te lo van a cuestionar porque es tu pericia. Ahí depende de ti. El promedio más o menos para una historia clínica bien elaborada es de aproximadamente 2 horas. Puede variar, hay peritos muy rápidos y que lo hacen bien, o puede ser más larga o más corta, pero lo ideal es de que se tenga en cuenta pues la paciencia. Por ejemplo, ahorita en una plática se considera que 1 hora es lo más que aguanta el cuerpo. Ya más de 1 hora ya como que ya están pensando en la novia, en el novio, en los tacos de canasta, no sé, pero ya no están tanto a ponerles atención. Eso es algo muy, muy importante, ¿de acuerdo? A eso se refiere. ¿Alguna otra? Sí. Mi pregunta en relación a este caso en específico, dado que la persona no niega los hechos muy objetivamente y claro, ¿se le hizo electroencefalograma o se le hizo resonancia magnética? Y mi pregunta es por lo siguiente, porque tiene antecedentes hereditarios de un trastorno posicionista desafiante. Tiene trastornos en cuanto a la escolaridad y al aprovechamiento de este paciente. Tiene antecedentes de enuresis. Rocol me está hablando de que exista un trastorno previo, inclusive hasta posterior a la ingesta de drogas y alcohol. Sí, las características que se describen son sí de un trastorno previo, pero es del disociar. Enuresis, piromanía, crueldad con animales son de la tríada de Hellman, que te dan un indicio de que puede ser una persona disocial. Desde chiquitos se les llaman disociales, por eso el oposicionismo y el desafío. En este caso en particular no se realizó el electroencefalograma, las valoraciones y las exploraciones neurológicas salen normales, no tiene datos de epilepsia, sino más bien de un trastorno de personalidad disocial, que es como se les llama a los niños ya cuando son lo que se le denominaba antes, o a los casos graves psicópatas. Eso es lo que tenía desde chiquito. Por eso correteaban las hermanas con las tijeras. Sí. Una persona puede tener trastornos psiquiátricos en relación al medio ambiente que desde chiquito va creciendo. O sea, es una persona normal, pero el medio ambiente donde se desarrolla lo hace tener trastornos psiquiátricos. La violencia, por ejemplo, que es una de las más comunes. Sí. O sea, una persona, los trastornos mentales y del comportamiento son multifactoriales.
hay influencias genéticas y el medio ambiente también los puede disparar. Ejemplo, habrá alguna persona que tenga predisposición para desarrollar algún tipo de conducta antisocial o disocial, pero si el ambiente donde se desarrolla, no tiene ningún problema, no forzosamente se va a disparar. Si está en una zona de mucha violencia, delincuencia y es lo que ve, hasta incluso para manera adaptativa, pudiera ser que se desarrollaran estas conductas para sobrevivir. Eventos de la vida de los sujetos pueden causar trastornos psiquiátricos. Ejemplos: el ingresar a prisión, el sufrir algún tipo de abuso sexual, el estar en la guerra, en combate, el estar en un desastre natural, te podría generar un trastorno por estrés postraumático, por dar algún ejemplo. Sí, las condiciones de la vida influyen para el desarrollo de los trastornos. ¿Algo más? A ver, bajamos tantito más. Bueno, acá ya está terminando, ¿no? Ahí está nada más pues la firma de Pedrito, la fecha y demás. Acá también se escribe la descripción del informe. Como vimos, van todas las partes que se mencionaron al inicio. Vamos a poner uno diferente. Ese es uno que no lo realizaron en provincia, para que vean la diferencia de cómo son los peritajes. Ahorita vemos, ese lo realizó mi maestro, pero hay que ver algunas cositas ahí de la confidencialidad por las grabaciones, por eso. Ahorita lo checamos al final. Es Este es uno realizado en provincia. Como pueden ver, a ver, ¿quién me ayuda a leerlo así rapidísimo? Gracias. Son 3 hojas. Los abajo firmantes, el doctor R, médico neurólogo con cédulas número XX respectivamente, y el doctor RS, médico psiquiatra con cédulas números X. Respectivamente realizamos una entrevista y valoración clínica por solicitud del tercer tribunal para lo familiar de el 7 de febrero del 2012, con lo cual llegamos a las conclusiones siguientes. Datos de identidad: paciente 46 años, nacido en el DF, radicaba en Puerto Escondido, soltero, sin hijos, sospecha que tiene una hija, con nivel académico de 4º de bachillerato, habla inglés y francés, sin ocupación remunerada, vivía solo. Antecedentes personales: apendicitis, tenía 14 años, hospitalizado por fractura de fémur derecho, 84, medicamentos por algias de la fractura, CC, PC, cefalea. Inicio a los 14 años a consumir cerveza, vino, marihuana. A los 20 años probó la cocaína, niega otros consumos. Ingreso al Centro de Rehabilitación de Adicciones. El 25 de agosto del 2009, causa: yo estuve medio eufórico en la Ciudad de México por el consumo de marihuana. En el año previo a su ingreso a este centro, tomaba cerveza una vez por semana, igual que marihuana, pero cocaína 2-3 veces al mes, SIC, del paciente. En su lugar de residencia estaba en un grupo de autoayuda para no consumir drogas, al parecer sin resultados que favorecieran la abstinencia. Se le han realizado diversos tratamientos por psiquiatras y psicólogos sin resultados deseados. También varios estudios paraclínicos, electroencefalograma, tomografía axial computarizada, y solo se encontraron datos de sinusitis paranasal y no datos concluyentes de lesión cerebral, aunque ello no excluye una disfunción cerebral mínima que explicaría su conducta disfuncional y que fundamenta los diagnósticos previos. Motivo de valoración pericial: el paciente solicita otorgarle la autoridad legal a su hermana para su manejo por interdicción, ya que no tiene capacidad de autosuficiencia, lo que ha comprobado en su conducta previa, en que demandaba en ocasiones violentamente a su madre y hermana para la satisfacción de sus altas necesidades económicas, aunque no tenía ni ha tenido actividad remunerada y con vida generalmente ocupada en consumo de sustancias que facilitaron episodios de conductas disruptivas y agresividad predominando hacia su madre, hermana, cuando en ocasiones no podían ni debían satisfacer sus requerimientos materiales, ya que si se le proporcionaba dinero era para compra de sustancias psicoadictivas. Examen mental realizado en tribunal. Vigil cooperador con regular cuidado de aspecto e higiene, sin alteraciones insoperceptivas, discurso pueril,
con evasión de contenidos sobre su conducta disfuncional, referencia de consumo de bebidas embriagantes, marihuana y cocaína de manera habitual, afecto pusilánime, episodios disruptivos con escasa capacidad de insight, sin conciencia ni crítica de enfermedad, que dificulta su relación con la realidad, la cual subjetivamente le puede ser frustrante, emplea fantasías y negación de lo frustrante, en las demandas a sus familiares y cercanos en sus necesidades sin elaborar autocuestionamientos racionales y realiza planificación infantil de su proyecto de vida, etc. Lo anterior le dificulta los logros esperados de sus estadías prolongadas en centros de rehabilitación y de tratamientos psicoterapéuticos, resto de la función mental acorde a lo anterior. Hay además rasgos de personalidad que facilitan mecanismos primitivos, infantiles, de adaptación inmadura a la realidad, juicio semifuncional. Diagnósticos: trastorno de personalidad inespecífico, abuso de alcohol, marihuana y cocaína, actualmente en recuperación. Tratamiento recomendado: risperidona, luego memantina, valoración eventuales por neuropsiquiatría, mantener en grupos de autoayuda para no consumo de sustancias psicoactivas y ambientes protegidos normativos. Pronóstico: bueno para la vida, regular para la función mental, malo para la integración sociofamiliar. Comentario pericial: no es capaz de autonomía responsable para la elaboración y realización de un proyecto de vida sano y autosuficiencia material. Por su trastorno de personalidad y abuso de sustancias se ensombrece el pronóstico. Se recomienda mantener atención neuropsiquiátrica de por vida. Puede llevar una vida semifuncional. Por efectos de los abusos psicotrópicos puede conducirlo a conductas desadaptivas e incluso violentas, por ende requiere supervisor de su tratamiento y desempeño sociofamiliar. Se extiende la presente en esta ciudad para usos legales de los interesados, acorde a las facultades que la ley mediante cédulas nos confiere. A los 16 días del mes de febrero del 2012. Atentamente, médico neurólogo y médico psiquiatra. Bien. ¿Qué opinan de este peritaje en comparación con el anterior? ¿Por qué? Ajá, pues son como muy sencillos. En la práctica real a nivel nacional es bien difícil que haya un psiquiatra forense. La mayoría de los formados nos encontramos en el país. Más o menos debemos de ser así formados, tal cual como unos 60 a 70 al día de hoy, me imagino más o menos. Entonces no son suficientes. Lo que ocurre entonces es de que las personas que tienen estudio de psiquiatría y se animan a aventurarse en este mundo, pues empiezan a aprender conforme a la práctica y se va realizando y tiene toda la validez legal. ¿Por qué? Porque son especialistas en el tema. Acuérdense que el perito es el experto en ese tema, ¿de acuerdo? A final de cuentas sí da una conclusión y pues sirve para darle una luz al juez, pero no es la ideal. No tiene una metodología adecuada, no están todos los apéndices descritos, no tiene su sustento bibliográfico, no tiene diagnóstico con nombre y apellido. Por ejemplo, dice trastorno de personalidad inespecífico, es decir, no sé qué tiene, pero algo tiene. ¿Sí o no? O sea, ahí lo menciona. Entonces, ese tipo de problemática. La mezcla para el caso pudiera ser válida, neurólogo, psiquiatra, pero lo ideal es de que sean, pues, de la materia que les corresponde, 2 neurólogos o 2 psiquiatras. No se mezcla tanto, aunque sí llega a ocurrir, como están viendo, es un caso real realizado fuera de la ciudad. Bien. ¿Alguna pregunta más? No, pues ahora sí, muchísimas gracias por su atención. Qué bueno que no hubo más. Gracias. La Comisión Nacional de Arbitraje Médico otorga el presente reconocimiento a Gary Eldon Britton Justo por haber impartido este curso muy ilustrativo para nosotros. De verdad, muchas gracias. Aspectos a considerar en un arbitraje psiquiátrico realizado por la Dirección General de Arbitraje este día 7 de junio del 2019, una duración de 2 horas. Muchas gracias. Gracias a ustedes.